Nuestro título de hoy: Jesucristo, la primicia de Dios para el mundo. Levanta tu mano allí y dile: Padre, yo necesito que tu Espíritu Santo hoy traiga revelación a mi vida. Que no sea una palabra más, que sea una palabra revelada, que se haga vida en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor en Colosenses 1, del 15 al 17, nos enseña lo siguiente. Refiriéndose a Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí la palabra se está refiriendo específicamente a Jesús y nos está diciendo que Él es el Hijo de Dios que se hizo hombre y que es Él que de toda la creación. Ahí en el versículo 15, ahí está, 15, dice que Él es el primogénito de toda la creación, es decir, Él es el primero. Y dice que en Él fueron creadas algunas cosas. No, dice que en Él fueron creadas todas las cosas, es decir, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, las que son visibles y las que son invisibles. Y que Él es antes de todas las cosas, o sea, Él ha existido desde siempre y para siempre. Es el primero, el primogénito. Y dice Juan 3:16 lo siguiente: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando miramos Colosenses y ahora vemos esta porción de Juan 3:16, encontramos algo. Dice, Él es el primogénito de todo. Pero en Juan 3:16 dice que Dios nos amó de tal manera que envió a su unigénito. ¿Ustedes saben la diferencia que hay entre unigénito y primogénito? ¿Cuál es? Exacto. Unigénito es el que no tiene hermanos. El primogénito es el primero de muchos hermanos. Listo. Entonces, en el instante en que Dios envía a Jesús su unigénito, hasta ese momento él era el único Hijo de Dios. Pero ya había un plan perfecto. Por eso desde la creación misma había un primogénito, el primero de todo y el primero de muchos hermanos. Dice la palabra que Dios nos amó de tal manera que a ese que es el primogénito de la creación y que era hasta ese momento el unigénito, o sea, el único Hijo de Dios, Dios lo envió para darnos vida eterna. Porque ¿qué pasaba con nosotros? Nosotros estábamos en condenación, o sea, en la olla, fregados, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y el que está destituido de la gloria de Dios no tiene ningún chance, ninguno. El camino de todos era morir en condenación. Por eso Dios, por amor a ustedes y a mí y a muchos otros, a toda la humanidad, dijo: yo tengo un plan para que los hombres no estén más destituidos de la gloria de Dios, porque Él no nos diseñó para estar así.
Y entonces, siendo nosotros sus enemigos, porque el pecado nos hacía enemigos de Dios, Él dijo, tengo un plan. Voy a enviar a mi único hijo, el primero de toda la creación, mi primicia. La voy a enviar a que se haga hombre, deje de ser Dios, se haga hombre, viva una vida como cualquiera de los de la tierra y muera en una cruz para que por su sangre pueda reconciliarse toda la humanidad conmigo. Quiero más o menos, déjenme poner a volar mi imaginación, recrear esa charla de Dios con Jesús. Le dice, hijo, ven para acá, te cuento que te tengo un plan. ¿Has visto a esos hombres y mujeres de la tierra? Y Jesús le dijo, sí, los he visto. ¿Y cómo te parecen? Y Jesús dice, pues me da una tristeza. Son mentirosos, ladrones, tramposos. Hablan mal de ti, papá. Se portan mal todo el tiempo, son sinvergüenzas. Y le dice Dios, pues te cuento algo. Perdónenme que deje volar mi imaginación, ¿no? Te cuento algo. Ellos están sin ninguna posibilidad de estar cerca de mí. Y yo los creé para que ellos estuvieran pegaditos de mí toda su vida, conectados conmigo toda su vida. Y entonces Jesús le dijo, ¿y cuál es el plan? Y entonces Dios le dice, Jesús, mi plan eres tú. Y Jesús le dice, ¿cómo así, Señor? Y él le dice, mi plan eres tú. Tú tienes que dejar de ser Dios, ir a la tierra, nacer en el vientre de una mujer, ser bebé, aguantarte el frío, el calor, la pañalitis, todo. Y tienes que estar allá en la tierra pasando muchísimas incomodidades que aquí no vas a pasar. Pero, y él iba diciéndole, suena como interesante, pero es que ellos son enemigos tuyos. Y entonces Jesús le decía, Dios le decía, pero yo los amo. No importa que sean mis enemigos, yo los amo. Y entonces le dice, pero lo de menos del plan es eso. El mayor plan es que cuando tú ya seas grande, vas a morir en una cruz siendo inocente. Y toda tu sangre va a ser derramada y tu cuerpo va a ser maltratado. Porque tú vas a ser ese cordero perfecto que tiene que sacrificarse para que se puedan volver a conectar los hombres conmigo. Yo te pregunto, ¿tú podrías tener esa charla con un hijo tuyo si tienes hijos? Y si no los tienes, trata de imaginártelo. Diciéndole, Laura, Esteban, vas a morir por todos tus enemigos, Esteban, y por mis enemigos. Diciéndole tú a Camila, te voy a enviar a morir por todos mis enemigos, porque yo los amo. Germán, diciéndole tú a Mauricio, vas a ir a morir y a pasar dificultad, porque yo quiero reconciliar a mis enemigos conmigo. ¿Me entienden de qué se trató? A su hijo, al que hasta ese momento era su único hijo. Le dijo, tú eres el plan. Tú vas a ir y vas a morir por esa humanidad que es pecadora. Tú vas a dar tu vida, porque yo necesito cambiar esa condición de destituidos de la gloria de Dios por hombres con salvación que puedan tener vida eterna. Cuando lo miramos desde la perspectiva natural, yo soy la primera que digo, yo no podría tener esa charla con mi hija y decirle eso.
No podría. Pero vámonos imaginando y dándonos cuenta lo grande del amor de Dios. Porque hasta ese momento era su único hijo, su primogénito de toda la creación, el que amaba y ama. Y le estaba diciendo, tienes que ir a sacrificarte por unos que no me aman, que me maltratan, que me ignoran. Qué tremendo ver lo que Dios hizo. Qué hermoso saber y entender cuánto Dios te ama al punto de haberle dicho a su Hijo Jesús que viniera a morir por ti en la cruz. ¿Saben que pocas veces nos ponemos a pensar en eso? En ese amor tan poderoso de Dios para nosotros. De hecho, Colosenses 1:18 dice, y Él es, hablando de Jesús, la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Sigue hablándonos de Jesús, pero ahora se refiere al primogénito de entre los muertos, porque el Hijo de Dios resucitado es diferente a la resurrección de Lázaro. Ustedes no se han puesto a pensar por qué la palabra, habiendo habido varias resurrecciones en la Biblia, cuando Jesús resucita, dice que es el primogénito de entre los muertos. Yo sí, antes de que lo hubiera entendido hace muchos años, yo sí decía, pero ¿por qué dicen que es el primogénito entre los muertos y hasta él mismo resucitó gente? Él resucitó a Lázaro, él resucitó a la viuda, al hijo de la viuda de Naín, ¿se acuerdan? Cuando iban con el entierro y vio a la señora llorando y le resucitó el hijo. ¿Por qué entonces, si hubo antes más resurrecciones antes de la de Jesús, dice que es el primogénito entre los muertos? Sencillo. Porque la resurrección de Jesús fue una resurrección diferente a la de Lázaro, a la de ese hijo de la viuda. Porque ellos cuando murieron, resucitaron y resucitó el mismo hombre. Con los mismos resabios, con la misma cultura, con los mismos problemas. ¿Se acuerdan que se los enseñé hace un tiempo cuando predicamos sobre el poder de la resurrección? Pero Cristo, cuando se levanta de entre los muertos, cuando Él resucita, resucitó venciendo a la muerte. ¿Se acuerdan que se los conté y se los enseñé? Él resucitó en un momento en el que Él destruye y le muestra a Satanás y a todos sus demonios que fueron vencidos por Él. Así es que Él resucita en un poder de haber vencido por completo a las tinieblas. Eso mismo no lo pueden decir Lázaro ni el hijo de la viuda. Es diferente. Miren lo que dice Colosenses 2 del 14 al 15. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad. Por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Cristo, el primero en resucitar venciendo a la muerte, el único que lo hizo. Ese decreto que había contra nosotros que decía condenado, destituido de la gloria de Dios, anula ese decreto, lo deja sin poder, desciende al infierno. Lo hemos leído, que Él desciende a las profundidades y allí Él le anuncia a Satanás y a todos sus demonios: los vencí. Ustedes no pueden seguir dañando la vida de la gente porque ahora ya no gobiernan, están vencidos.
Y dice la palabra, y por eso me gusta tanto esta versión de Dios habla hoy, porque dice que Él hace un desfile victorioso y humilló públicamente, llevando a todos esos demonios como prisioneros. ¿Saben algo? Las tinieblas sí saben que están vencidas. Lamentablemente, los hijos de Dios, a los hijos de Dios se nos olvida. Por eso muchas veces vemos con más poder a las tinieblas y lo que intentan hacer, que al mismo Dios grande y poderoso que nosotros tenemos. Cristo venció. Cristo anuló el decreto que había contra nosotros. Entonces, ¿por qué razón tú dejas que las tinieblas te mantengan el pie aquí y tú ahí debajo, cuando la posición tuya debe ser diferente? El que está encima eres tú y la tiniebla está abajo, y tú le estás diciendo: Cristo te venció, no me puedes seguir afectando. Pero amados, eso hay que entenderlo, no con nuestra mente natural. Nuestro espíritu lo tiene que entender para que nos posicionemos en el lugar correcto. De lo contrario, van a seguir: ay, pobrecito de mí. Ay, no, es que me tienen tan fregadas las deudas. Ay, es que estoy tan complicado en mi vida, con tantos problemas en mi familia. No, es que ya estoy que no aguanto más, eso me oprimen por un lado, me oprimen por el otro. No te dejes oprimir por un enemigo vencido. Amén. No dejes que eso pase. Miren, el principio de primicias quiere decir primero ¿quién? Dios, primero Él. Y Él nos enseñó haciendo. Dios nunca nos pone a hacer algo que Él no haya hecho. Él nos enseña con su práctica. Y nos enseñó del principio de primicias con su propio Hijo. Nos enseñó a dar primicia entregando a su primogénito por amor a nosotros. Nos enseñó a dar primicias, pero primero Él lo hizo. Él no está diciendo que hagamos algo que Él no haya hecho primero. Y esa primicia de Dios para el mundo, para ti y para mí, es Cristo. Pero vamos a mirar rápidamente qué representa esa primicia para nosotros. Esa primicia de Cristo representa redención, porque a través de esa primicia tú y yo fuimos sacados de ese mercado de esclavos. Él nos compró con su sangre y ahora no somos esclavos del pecado. Esa primicia para ti, para mí, representa vida eterna. Una vida eterna que no va a comenzar el día que tú estires la patica. No, ya comenzó. Porque es una vida con Cristo por siempre y para siempre. Esa primicia representa entonces que tú y yo tenemos que empezar a cambiar. Y tenemos que seguir cambiando y dejarnos transformar por Él para ser más como Él. ¿De qué nos sirve decir que venimos a la iglesia si vienes a la iglesia y sigues siendo tramposo? ¿De qué te sirve venir a la iglesia si vienes a la iglesia y sigues siendo una persona que deshonra? ¿De qué te sirve decir que vienes a la iglesia y que eres hijo de Dios si sigues diciendo groserías, si sigues emborrachándote? ¿Me entienden? Porque la primicia de Cristo representa para nosotros cambio y transformación. La primicia de Cristo representa que ahora Él tomó tu injusticia, mi injusticia, y nos imputó su justicia. Ahora somos justificados. La primicia de Cristo implica que ahora Él habita en ti y habita en mí.
y habita en nosotros el Espíritu Santo. Pero yo pregunto, ¿de qué sirve decir, Cristo habita en mí? Y cuando la gente te mira, ve al mismo malgeniado de siempre. No, es que en mí está Cristo. Y te oyen hablar palabras terribles. No, es que en mí está Cristo. Pero tienes un problema. Y una vez dices, ay, yo ya no sé qué hacer, yo no sé dónde meterme. La vida se me acabó. No estás mostrando a Cristo. Porque el que tiene a Cristo en su vida sabe que no importa lo grande que sea el problema y la dificultad, en Cristo ya hay una victoria. Por eso no se trata solamente de decir, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. La gente está viendo a Cristo en ti. La gente está viendo a Cristo en ti cuando tú te portas como el esposo o la esposa en la casa. Tus hijos están viendo a Cristo en ti. Tus amigos están viendo a Cristo en ti. Porque mira, es facilísimo que los hermanitos de la iglesia te vean como a Cristo. Porque es que es como si llegaran a la iglesia y de una vez del bolsillo sacan la aureola y se la ponen acá. Y entonces las 2 horitas que están en la iglesia, hermano, hermana, ay, venga, lo abrazo. Pero salen y se van a la empresa, al lugar donde trabajan, y si los amigos dicen groserías, ellos están más adelante con la grosería más grande. Si los amigos dicen, nos vamos de fiesta, entonces el que dice que es cristiano y no tiene realmente a Cristo dice, ay, yo también me voy de pachanga, no hay problema. No, es que nos vamos a discotequear esta noche. Sí, caminen. ¿Tú crees que tus amigos están viendo a Cristo en ti? Porque el regalo de Cristo a través de haber sido la primicia es que Él mora en ti, pero se tiene que notar. Tenemos que ser como ese vasito transparente. Ay, aquí hay uno. ¿Quién tiene un lapicero? Por favor. Te tomo un poquito de agua antes de... Ya, pues no puedo tomar. Este eres tú. Lleno de agua del Espíritu Santo, ¿cierto? Y Cristo está en ti. ¿Qué se nota que hay dentro del vaso? El lapicero, ¿cierto? Y el lapicero es Cristo. Así tenemos que ser nosotros. No solo en la iglesia. La primicia de Cristo representa para nosotros también eso. Él fue la primicia, pero hay beneficios enormes para nosotros. ¿Te están viendo a ti? ¿O a quién está viendo la gente allá afuera? Porque por no verte a ti, muchos no quieren al Dios que tú dices que tienes. Nuestro mal testimonio aleja a la gente de nosotros. Cariamargados, con cara de indio de madera, yo tengo a Cristo en mí. Y la gente dice, ¿y dónde? No, en mí está, ahí lo tengo. El amor del Señor es un sello de nuestra vida y tenemos que empezar a amar y mucho más a la gente para que se note y para que disfrutemos de la primicia de Cristo. La primicia de Cristo representó también para nosotros que ahora podemos vivir bajo el poder de la resurrección. Y no es lo mismo cuando creemos que estamos bajo el poder de la resurrección a cuando creemos que somos comunes y silvestres. Porque es que el que está en el poder de la resurrección sabe la posición en la que está y entiende la posición de autoridad que el Señor le dio. Porque en la palabra dice que con Él fuimos juntamente sepultados y resucitados. Pero además de estar resucitados, estamos sentados con Cristo, ¿dónde?
en lugares celestiales. Y esos lugares celestiales nos dan una posición. No es lo mismo cuando yo hago guerra espiritual con entendimiento, sabiendo que estoy sentada juntamente con Cristo en un lugar espiritual, en lugares celestiales, y que las tinieblas están derrotadas, a cuando yo hago intercesión desde la tierra, sin tener al lado a Cristo y sin entender que las tinieblas están derrotadas. ¿Me entienden? Ese entendimiento nos da posición para poder hacer una intercesión correcta. Y todo eso lo recibimos por la primicia que es Cristo. Pero por la primicia que es Cristo, tú y yo fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su luz. Así es que ya no vivimos allá, ahora vivimos acá. Y en el reino de luz hay reglas, hay principios que los hijos de Dios debemos cumplir. Y si los cumplimos, vamos a ver la diferencia en nuestra vida. De nada me sirve declarar que yo que fui trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su luz, si no lo creo y si no vivo bajo los principios y las leyes de ese reino de luz. Por eso nuestra vida tiene que ser diferente. La primicia de Cristo nos dio la posibilidad de saber que tenemos la mente de Cristo. Y el que tiene la mente de Cristo no está pensando en derrota. El que tiene la mente de Cristo no está pensando en yo no puedo, eso es para otros, eso no es para mí. El que tiene la mente de Cristo piensa en grande. Y el que tiene la mente de Cristo sabe que si se mueve en la voluntad del Señor, tiene respuestas de Dios. Y todo eso nos los dan la primicia de Cristo. Díganme si ir descubriendo todo lo que representa el que Jesucristo haya sido la primicia de Dios para el mundo no es poderoso. ¿Tú sabías que ahora tú no vas a morir? La palabra dice que los que creemos en Cristo dormiremos. Los que están sin Cristo van a morir, pero tú no. Tú vas a dormir. Así es que para nosotros aún ese momento tiene propósito. Porque cuando tú duermes en Cristo, sabes que vas a resucitar y que vas a estar con Él por siempre y para siempre. En nosotros hay propósito hasta cuando durmamos. Qué tremendo, ¿cierto? Qué hermoso. Y en esa primicia de Cristo, tú y yo sabemos que tenemos sanidad, libertad, restauración. Pero Jesús, para poder ser primicia, tuvo que hacer varias cosas. Lo primero que tuvo que hacer fue ser obediente. Porque Jesús hubiera podido decirle al Padre cuando le contó el plan, le hubiera dicho, no, papá, esa no es conmigo. No, papito, tú me amas tanto, tanto que mejor manda un angelito de esos que andan por ahí. A mí no me mandes. Tú mandas y gobiernas sobre toda la creación, pues manda para la tierra un angelito de esos que andan sin oficio. A mí no, yo tengo mucho que hacer en la tierra. Pero él tuvo que ser obediente. Decidió venir a pasar situaciones muy difíciles, porque los que hemos leído la Biblia sabemos que no la pasó tan fácil. Pero Jesús, aún en su momento de mayor debilidad, ¿qué le dijo al Padre? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando tú estás pensando en una primicia, piensa en ser obediente. Siempre obediente. Jesús, para hacer una primicia, renunció a ser Dios para hacerse hombre. Y sabe que nosotros muchas veces no estamos dispuestos a renunciar a nada de lo que tenemos.
Y él estaba despojándose de ser Dios para hacerse hombre. Pero no, a nosotros nos cuesta. No, yo que doy lo que no me cueste. Pero lo que me cuesta, ¿no en que lo necesito? Pregúntense por un momento. Jesús, para ser primicia, vivió humillación, desprecio, cansancio, dolor. Jesús se hizo pobre. Dice la palabra que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Quién quisiera, siendo riquísimo, quedarse pobre para que se enriquezca su enemigo? ¿Quién? Yo no levanto la mano. Qué tremendo. Porque el ser Jesús primicia fue algo sacrificial. Y eso nos tiene que enseñar a nosotros. Porque recuerden, Dios nos enseñó haciendo. Dios dio lo mejor y lo que amaba. Dio a su Hijo, al único que tenía hasta ese momento, el que iba a ser el primero, porque con ese sacrificio de primicia estaba determinando que todos los que creyéramos en Jesús seríamos hijos de Dios, y por eso Él empezaría a ser el primogénito. ¿Tú te has puesto a pensar lo importante de vivir en el principio de primicias? ¿Te has puesto a pensar que si es tan importante, por eso Dios nos dio como ejemplo de primicia a su propio Hijo? Tiene que ser un principio importantísimo en el reino de los cielos. Cuando el Señor lo establece como principio a través de Él mismo, renunciar a lo que más amaban. ¿O acaso no creen ustedes? A mí me encanta esa parte de la película esta de la Pasión de Cristo, cuando Jesús muere y sale una lágrima. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Sale una lágrima que ¡prum!, toca la tierra. Los que no se han acordado, véanse ese pedacito de la película. Para mí es de las partes más impactantes, porque es el dolor del Padre de ver a su Hijo morir en esa forma. Es el dolor del Padre de ver a su Hijo dándolo todo por la humanidad. Es el dolor de un padre que sabía que dio su primicia por amor a quienes no lo amaban, que dio su primicia en su Hijo por amor a los que lo despreciaban. Yo quiero pedirte hoy que tú puedas realmente decirle al Espíritu Santo estos días: revélame el principio de primicias. Porque una primicia representa despojarte de lo mejor por amor. Es dar aún lo que te cuesta por amor. Es decirle a Dios: tú eres el primero para mí, y por eso de lo primero que has dado te doy mi primicia. Amados, la palabra del Señor intencionalmente nos deja cada porción para que aprendamos a vivir en el reino de los cielos y para que aprendamos a vivir como lo que somos, la iglesia del Señor. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza de un cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Y esa cabeza
es la que nos gobierna a nosotros. Esa cabeza es la que nos indica qué hacer y cómo hacer. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él nos enseñó con su propia vida el principio de primicias. Lo que realmente entonces debemos aprender es a vivirlo, pero por revelación. Porque vuelvo y les digo lo que siempre les enseño. Aquí te enseñamos la palabra, pero no te obligamos a cumplirla. La palabra se vive por revelación. Y cuando la revelación llega a tu vida, tú todo lo haces con libertad. Porque sabes que cuando tú practicas lo que dice la palabra de Dios, se provocan cosas sobrenaturales en tu vida. Ahí está la diferencia. Yo no te voy a decir, es que si tú no traes la primicia no te vuelvo a recibir. No. Aquí eres bienvenido, trayendo primicia o sin traer primicia. ¿Sabes cuál es la diferencia? Tu revelación. Porque la revelación con que obedeces la palabra determina tu futuro. Algunos llevan 15, 20, 30, 50 años y su vida sigue siendo igual porque la siguen viviendo sin revelación. Pero los que se determinan por revelación a practicar y hacer la voluntad del Padre, viven vidas diferentes y empiezan a ver la transformación que solo el Señor puede hacer. Romanos 11:16, la primera parte, dice lo siguiente: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Lo hemos graficado. Esta es toda tu masa, lo que Dios te ha dado, lo que tú tienes. Tú apartas tu primicia, ella es santa, pero dice la palabra que la masa restante toda es santa. Ahí el Señor nos está dando un diseño para bendecir la provisión que llega a nuestra vida, para bendecir nuestra familia, para bendecir nuestra empresa, nuestro emprendimiento. Y mi deber es enseñártelo, porque yo quiero que cortes con ciclos de esterilidad. Y el Señor lo quiere. Y por eso nos pone a que te enseñemos para que tú cortes ciclos de ruina, ciclos de esterilidad que te están afectando y que te impiden ser de testimonio. Porque a veces están mejores los de tu familia que no están en Cristo que tú. Ellos porque el mundo los enreda para que puedan tener todo bien y sigan allá, pero tú porque no practicas principios del reino de los cielos. Así es que ponte sobre tus pies, por favor. La próxima semana tendremos la fiesta de las primicias. La próxima semana Dios abre una puerta para que tú puedas practicar este principio. Levanta tus manos al cielo y dile: Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo traiga revelación a mi espíritu del principio de primicias. Dile: yo no quiero dar por obligación, quiero dar por revelación. Quiero vivir en una nueva dimensión del reino de los cielos. Quiero ser un arrebatador de todo lo que tú tienes para mí, de lo que tienes para los hijos de Dios. Y allí con tus manos levantadas al cielo, dile al Señor: enséñame y dame un corazón enseñable. Revélame y llévame a obedecer tu revelación. Padre, en esta mañana yo bendigo a tus hijos. Yo creo, Señor, que tú estás levantando una generación de hijos de Dios,
diferentes. Una revelación una generación de hijos de Dios con revelación, que caminan bajo tus principios, Señor. Ahora ellos viven en el reino de los cielos y empiezan a obedecer en todo, Señor, lo que tu palabra les enseña. Padre, pon en el corazón de cada uno de ellos cómo empezar a practicar este principio de primicias en todas las áreas de sus vidas. Que puedan aprender que el principio de primicias es primero es Dios. Y yo sé, Señor, que será determinante para la transformación de sus vidas y de sus familias. Espíritu Santo, háblales esta semana y trae a sus manos la provisión para esta fiesta de primicias, Señor. Gracias, porque vendremos todos con gozo y con alegría, porque vendremos todos con el gozo de saber que somos hijos guiados por tu Espíritu Santo y que entramos en una nueva dimensión en nuestra economía, en nuestras finanzas. Somos diferentes, Padre. Y ahora, en el nombre de Jesús, toda tiniebla que está cubriendo a tus hijos en esta área de sus vidas, por la autoridad que tú me has entregado, yo ordeno en el nombre de Jesús que toda tiniebla es quitada y la luz de Cristo empieza a resplandecer en sus corazones, y la luz de Cristo empieza a resplandecer en tu corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, mi Rey. Ellos son la luz de Cristo en esta ciudad. Somos la luz de Cristo en esta ciudad. Gracias, Padre. Padre, bendice cada familia. Tú conoces las necesidades que ellos están pasando, pero tú estás por encima, Señor, de toda dificultad. Tú conoces lo que sucede en sus vidas. Yo quiero que por un momento tú presentes al Señor esa dificultad por la que estás pasando, en tu familia, en tu economía, en tu trabajo, en tu empresa. Padre, tú conoces lo que tus hijos hoy necesitan. Y yo te pido en el nombre de Jesús que el cielo hoy escuche el clamor de cada uno de ellos. Padre, nos presentamos ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro y tu misericordia. Y ante el trono de la gracia, papá, cada uno de tus hijos hoy está presentando su petición. Y nuestro abogado es Jesucristo, porque abogado tenemos para contigo. Presenta allí tus peticiones al Padre. El juez justo te está escuchando. Abre tu boca. Él está acá. Y Jesús está a tu lado, porque Él es tu abogado ante el Padre. No dejes tu boquita cerrada. Expón tus argumentos. Padre, cada uno nos presentamos en la justicia de Cristo y declaramos en esta mañana que el cielo se pronuncia a favor de cada petición de tus hijos que está conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, mi Señor. Gracias por ser la primicia para nosotros. Padre Dios, gracias
por habernos dado en Jesucristo la primicia a cada uno de nosotros. Nos enseñaste haciendo y ahora nosotros practicamos ese principio de primicias. Gracias, mi Señor. Gracias por las respuestas del cielo. Hoy creemos, Señor, que nos vamos de este lugar con respuestas poderosas del cielo y no nos vamos a quedar callados. Vamos a testificar de tus respuestas porque las veremos desde hoy manifestándose en nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey.